ella fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, Dios les bendiga. Tengan muy buena noche, sean bienvenidos a este discipulado que gracias al Señor sería el último del año en la reivindicación, ¿verdad? Lunes a lunes, Dios ha sido bueno, nos ha permitido estar acá con algunos de los discípulos del Señor Jesucristo y en línea pues también llegando hasta sus hogares. Bienvenidos hermanos, está hermano Henry, hermana Ángeles y creo por ahí ha de estar apresurando sus pasos el pastor Iván también. Vamos a hacer una oración para entrar en el tema. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Venimos, Señor, muy agradecidos porque nos has concedido un año con tanta bendición, enseñándonos conforme, Señor, a tu palabra, la manera que debemos vivir y así haciendo tu voluntad. Anhelamos, oh Dios, hallar tu misericordia para ser librados, Señor, de tantas cosas malas que acontecen en el mundo. Por favor, háblanos esta noche, permite que podamos seguir aprendiendo en tu palabra y discerniendo los tiempos para saber hacer lo que debemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, quisiera que ya sacándole el último juguito al año de la reivindicación, hoy conversemos acerca de este tema que le hemos llamado la oración en el tiempo final y viendo dentro del subtema del día malo una segunda parte. Para recordar rápidamente lo que hemos conversado en algún otro momento, en Mateo 6:13 dice la palabra, no sé si hermana Ángeles quisiera leerlo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quisiera poner en pantalla esto rápidamente, muy importante. Tenemos el trazo del tiempo final. Aquí nosotros sabemos que serán 7 años tribulacionarios. Y mientras acá abajo hay tribulación durante 7 años en los cielos, cuando el Señor ya se ha llevado a su iglesia, habrán 7 años pero de fiesta. Y en esta fiesta, una de las cosas que yo creo entender a la luz de la palabra es que el hijo se va a casar. Bueno, se va a casar, ¿verdad? Pero si consideramos que la mujer virtuosa es la iglesia, porque su esposo es el hombre virtuoso, y asociamos esto con el verso que dice que la mujer es corona de su marido, entonces como que nos da a entender la palabra, y tengo algunos versos que, por cierto, tengo en deuda ese tema, ¿verdad? Acerca de la coronación del hijo, porque entonces el Mesías príncipe se va a convertir en Mesías rey, en rey de reyes. De tal manera que la coronación del hijo me parece que va a ser durante esos 7 años, para que cuando él vuelva a la tierra ya viene coronado como rey. Pero si volvemos al texto que estábamos conversando de Mateo 6:13, si lo vemos de un ángulo escatológico, porque tuyo es el reino, entonces como que la parte esta que está antes, en donde la instrucción del Hijo es que oremos de esta manera, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Como que antes que acontezca la coronación del Hijo, vendrían a darse tiempos poneros, tiempos complicados para vivirlos. De hecho, pues de alguna manera lo estamos nosotros viendo. Ahora, esa palabra desde el griego con numeral 4190 se puede entender como afán, fatiga, angustia,
tiempos donde las cosas son muy dañinas. Yo estaba escuchando un poquitito del reloj de Dios con nuestro apóstol Sergio de este domingo, y es impresionante todas las cosas que están dándose ya en el mundo. La legalización de las cosas inicuas y que son tan vergonzosas. Pero ahora resulta, como estaba profetizado en Daniel, que el anticristo iba a cambiar tiempos y leyes, y el espíritu del anticristo ya está obrando sobre la tierra. Entonces estamos en esos días poneros. Por eso debemos pedir al Señor que nos libre de tantas cosas malignas, calamitosas, pecado. Incluso la palabra se puede entender al español también como el diablo. Entonces que Dios nos libre del mismo diablo. Ahora, cuando fuimos a escudriñar la palabra, partiendo de la enseñanza que nuestro apóstol Sergio daba hace ya varios meses, nos encontramos que hay cosas malas o malignas, es decir, que desde el griego su etimología es poneros. Y hemos venido trabajando conforme a este pequeño listado, quizás hay más, pero por lo menos estas sí sabemos ahí conforme el texto bíblico que aparecen cosas malas. Y hemos llegado, por tanto, al desarrollo del tema en cuestión, que es el día malo. Cuando vemos la palabra, nos encontramos que hay, por ejemplo, dice que si Dios envía una prueba, con esta envió ya la salida. Entonces yo diría, la clave está rogar a Dios que nos dé revelación del propósito de la prueba, que si me permiten decirlo de esta forma, como si fuese esto un examen, ¿verdad? Entonces, si ya contestaste el examen y respondiste bien, ¿para qué te va a dejar el Señor más tiempo en la prueba? Si el propósito de Dios se cumple. Claro, no es tan simple necesariamente, pero lo que sí sé es que Dios es bueno. Entonces, Él nos deja promesas en la Escritura, y para librarnos del día malo, de ese día que es complicado, difícil, creo que se nos deja ver algunas instrucciones de qué conducta no debemos adoptar nosotros los hijos de Dios, para que así Dios, si le place a Él, nos conceda que en estos días que son malos no nos afecte a nosotros, ¿verdad? Ok, Efesios 5:15 y 16 dice así: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Entonces quiere decir que una de las cosas que hay que cuidar es el testimonio. Este otra vez está caprichudito, vamos a ver si se enlaza. Ay, Dios. Vamos a ver. No. Ok. Ya que no. Bueno. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son poneros. Entonces acá debemos verlo primero, hay que cuidar nuestra conducta, hay que cuidar nuestro testimonio. No hay que ser insensatos, dice el verso 15. Solo quisiera agregar acá el recordatorio de los días que serían llenos de angustia, que causarían dolor, incluso enfermedades si no nos cuidamos. Por ejemplo, ahorita desde siempre, pero cuánto más en este tiempo final, solo para comer nuestra comidita diaria, hay que pedir al Señor que no nos haga mal por tanta contaminación que ya tiene, ¿va? Fertilizantes, fungicidas y tantas cosas que le ponen, la alteración incluso de los mismos, ya sea vegetales o en los animales, que los hacen crecer a puras cosas químicas, ¿verdad? Y que eso se mira en el mundo, está afectando la salud de los seres humanos. Pero nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios. En ese sentido que hay una promesa que el Señor nos dejó, que si nosotros santificamos y oramos por lo que se nos dé, no habrá cosa mortífera, ¿verdad?, en contra nuestra. De tal manera que sí tenemos salidas. Volviendo a lo puntual del tema, es que debemos
saber cómo andar y no debemos ser insensatos. Pero es interesante que cuando llegamos al versículo 17 dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Perdón, voy a tratar de ver si puedo, bueno, voy a salirme y voy a entrar al tema. Disculpen mis amados que el lapicito este no quiere reaccionar de la batería. Ok, gracias. Entonces, si miramos nosotros el texto, a ver, acá. Así pues, no, yo digo que es tema de programa. Vaya, gracias. Leamos, ¿tienen ahí su Biblia? Romanos 12:2, por favor. No sé si pudieras ubicar la versión a Dios habla hoy. Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Excelente. Entonces es bien importante considerar la instrucción que se nos da en este versículo, porque lo que estoy tratando de asociar es, no debemos vivir ni como necios ni como insensatos, pero para saber vivir o conducirnos bien, lo que hay que hacer, según el verso 17 de Efesios 5, es entender cuál es la voluntad del Señor. Pero para entender cuál es la voluntad del Señor, tiene que haber un cambio de mente. Amén. Hay que aprender a pensar como Dios piensa. ¿Qué es lo que dice acá? Cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. O sea, si en Efesios 5:15 se nos da la instrucción que tengamos cuidado cómo vamos a andar, ¿de qué nos tenemos que cuidar? De no seguir haciendo nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a conocerla? Lo primero es cambiar la forma de pensar, para que entonces actuemos conforme a una nueva forma de vivir, para que así cambie su forma de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Si estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, yo creo que Él, por amor a su nombre, por amor a su obra, que somos nosotros, la iglesia, los salvos, Él no va a permitir que nos afecte entonces los días malos. Amén. A menos que sea necesaria alguna situación para llevarnos a otro nivel de perfeccionamiento, pero yo creo que Dios es bueno. O al arrepentimiento incluso, ¿va? Que caemos a lo mismo. Un círculo virtuoso. Sí, fíjate que de alguna manera, si bien la prueba no cambia a nadie, porque es el Espíritu Santo el que cambia, sí es cierto que a veces la prueba se da para que seamos quebrantados, para que no estemos duros y podamos recibir esa misericordia que se llama arrepentimiento. Amén. Ok, entonces ahora yo quisiera que podamos regresar a los textos, dado que ya platicamos en la parte primera de este tema de quién es el insensato. Ahora miremos quién es llamado necio en la Biblia. Porque quizás lo que primero se nos ocurre es lo normal, lo común, ¿verdad? De aquel que insiste en algo y que quiere, pero no solamente es eso, a la luz de la palabra. ¿Quién es necio? El Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Entonces yo aquí quisiera considerar dos cosas. La primera es que el necio dice que no hay Dios. Entonces, como cristianos podríamos pensar que... ya. Gracias. Como cristianos podríamos pensar que
nosotros ya no estamos dentro de los que dicen que no hay Dios. Sin embargo, a veces en medio de situaciones e incluso pruebas, yo sí he oído cristianos que se ponen a pelear con Dios, ¿va? Señor, ¿dónde estás? No en la forma como nuestro Señor Jesucristo, que Él le preguntó, ¿verdad? A Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no, Él no lo hizo de una manera altanera, sino ahí hubiera pecado y Él mismo hubiese dejado de cumplir con el plan y el propósito del Señor, y nosotros, todos los hombres, hubiéramos quedado perdidos, ¿verdad? No, ese tendría que ser otro tema muy importante, seguro de conversar. Pero yo sí he oído cristianos que no lo dicen en una forma humilde, sino por enojo. Entonces, ¿quién es necio? El que sabiendo que está el Señor, pone en duda que Él está por nosotros. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Por eso el Señor nos deja ver en la palabra que para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Amén. Asociándolo con que, ¿quién es necio? El que no se recuerda en medio de una situación contraria o incluso le puede ser mala, contraproducente, pone en duda, ¿verdad? Que Dios está con sus hijos. Ahora, aquí hay otra cosa que me gustaría enlazar, porque hay otro versículo también en donde se habla del pueblo que es necio, el pueblo de Dios cuando cae en necedad. El necio, aparte de que dice no hay Dios, aparte de eso, dice que no hace el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Eso sería otro tema. Sin embargo, por lo menos yo quisiera avanzar a ver Jeremías 4:22, en donde dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Ah, bueno, aquí se suma algo más, ¿verdad? Entonces, número 1, el necio duda de la existencia de Dios o de que el Señor está por él. Segundo, no conoce al Señor. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero el bien no lo saben o no saben. Entonces allá en el Salmo miramos que el necio no aprende a hacer el bien, porque el bien se aprende a hacer, según Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien. No sé si me estoy dando a entender. Amén, pastor. El ejemplo que para mí, incluso lo he comentado en más de alguna ocasión, es de un capo de la droga que fue, pero malo. Bueno, todas han de ser malos, ¿verdad? Pero yo digo que se salió del ya malo guacal. Y él le daba camisolas de fútbol a los niños allá en el pueblo de un extraordinario portero. Ustedes ya tal vez ni lo vieron. Higuita. ¿Vos sí te acuerdas? El escorpión. El famoso, sí, la famosa jugada del escorpión. Y él lo recuerda como un buen hombre, porque como él era niño le regalaban su uniforme de fútbol, él lo tenía, no, pues conmigo fue bueno, dijo él, pero él no estaba haciendo el bien. Eso se entiende que hacía eso y otras cosas más, porque en donde él estaba, entonces la gente se sentía comprometida, de alguna manera los compraba, para que cuando llegaran la policía, la misma gente lo defendía, o no lo delataba por lo menos, ¿no? Entonces, ¿será que eso es hacer el bien? No. Hacer el bien, la Biblia lo enseña. Que no me voy a ir hacia aquello, pero que sí nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo vamos a ser librados de los días poneros? Cambiando la forma de pensar, para que cambie la forma de vivir y conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aprendamos a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Tendríamos que ir a preguntar al Señor Espíritu Santo, en base a la palabra, que Él nos conceda entender qué es hacer el bien. Ok. Acá se hablan de algunas situaciones que yo creería lo incluye o lo encierra la premisa, si podemos decir de esta forma, de qué es hacer el bien. Hay que buscar la justicia, hay que reprender al opresor, hay que defender al huérfano y hay que abogar por la viuda.
Yo creería que eso es parte de hacer el bien. Pero como el tema en sí es que veamos las actitudes del necio para no caer en ello, resumamos entonces, el necio en un momento duda de la existencia de Dios o que el Señor esté con él. Lo otro, no aprende a hacer el bien. Y la tercera actitud del necio es que no busca conocer más al Señor. Nosotros conocimos al Señor el día que nos alcanzó como el Salvador. Tal vez antes habíamos escuchado quizá de un Jesús histórico. Aún los libros de ciencia, de historia de la humanidad, dicen antes o después de Cristo. Pero ¿conocen verdaderamente a Dios? No. ¿Ya? Entonces al Señor lo debemos conocer más y más, porque así no vamos a ser necios. Ok, avancemos un poquitito más. Dice el Salmo 92, 6 y 7. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. 2 puntos. Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Yo me quedé asombrado porque yo dije, Padre Santo, ay, ayúdame a no ser necio, porque leyendo ya esto detenidamente y recibiendo el entendimiento de parte de Dios, este versículo lo que nos enseña es que el necio siente envidia por lo que un impío o los que hacen iniquidad a veces prosperan en lo material, ¿va? Así como aquel salmista que dijo, casi resbalaban mis pies cuando vi la prosperidad del impío y del pecador, creo que dice, ¿va? Entonces, ¿qué hay que comprender para que no seamos necios? Que no nos moleste, que no nos cause envidia, enojo, incomodidad. Cuando uno mira, ¿va?, que aparentemente están bien, pero realmente la gente sin Cristo está mal. Aunque tengan o no tengan riqueza o qué comer. Como dice el apóstol, va, pastor, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿va? Sí, la verdad que sí. Eso sería bienvenido, hermano pastor. Qué bueno que ya no te preocupes. Segurito era algo importante o el tráfico que también en estos días se pone cardíaco. Estamos platicando acerca de loponeros y hablando siempre de cómo con el favor del Espíritu Santo y discerniendo la palabra, las instrucciones no nos alcancen o no nos afecten los días malos, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo acá, el necio, oigan, el necio no entiende esto. ¿Qué cosa? Que aunque la gente tenga riqueza, y obviamente refiriéndonos al que tiene una conducta impía, el impío es el que es salvo, sabe qué es hacer lo bueno y no lo hace, y sabe qué es hacer lo malo y sí lo hace, ¿verdad? Entonces, porque hay hermanos que a veces se frustran, ¿verdad? Porque dicen, no hombre, pero sí, yo sí me congrego, yo sí llego a la iglesia a servir, diezmo, ofrendo, ayuno, bailo pegadito, no, eso ya, no, así no sería. Y a veces miran que hay otro, tal vez en la iglesia, ¿va?, que le sabe sus cosas malas, dice, y ese es el que a mí me da jalón, y a veces hasta me da para mis aguas, ¿va? Y él se enoja. No sea necio, no se moleste por eso, porque aquí dice que florecieron también los que hacían iniquidad, solo para que sean destruidos para siempre. Oh, no. Entonces hay que entenderlo, ¿va? Estemos agradecidos con Dios, dice el apóstol Pablo, con que tengamos que comer y que vestir, con eso estemos satisfechos. No conformistas, pero sí agradecidos, ¿verdad? Y la Biblia enseña que un alma que es prosperada, el deseo de Dios es que también Dios le va a prosperar las demás cosas. Entonces, no seamos necios. Amén. Proverbios 18 en 2 versiones. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Tremendo, ¿eh?
O sea que a este que lo describe como necio, le gusta hablar a lo que no es, porque es un charlatán, ¿va? Decir cosas que no es, que no vive, fanfarrón, sí, es como un sinónimo más o menos de charlatán, ¿va? Pero además, al necio no le gusta recibir órdenes. En la iglesia, dentro de tantas bendiciones que tenemos, es que aprendemos a ser obedientes. Amén. Porque el que se sujeta a una autoridad espiritual no está obligado. ¿Ve? No está obligado. Lo único que deben de haber parámetros y deben de haber normas dentro de la iglesia. Voy a poner un ejemplo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios en Guatemala el ámbito social, legal, no está todavía rendido ante la iniquidad del mundo. Y nosotros sabemos que legalmente incluso pues hemos trabajado lo correcto para que estemos protegidos. Acá si viene alguien homosexual o con algún tipo de alguno de esos desórdenes, si viene con un corazón necesitado de Dios y el Señor le concede el arrepentimiento, es bienvenido. Pero si viene alguien que, digamos, acepta al Señor, pero resulta que en el camino, congregándose o asistiendo a la iglesia, él es hombre, pero él dice que es mujer y quiere entrar al baño de mujeres, no se lo permitimos. Porque eso no es correcto. Entonces viene y se revela. Y de necio quiere hacer lo que no debe. No sé si me estoy explicando. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. La latinoamericana dice, el hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. Ok, voy a aterrizar un poquito más la idea. El necio no acepta autoridad. Incluso aquí los siguientes versos se enlazan hablando de la actitud del necio. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia, permítame, aquí este quería yo ver. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Como ahorita tenemos que ver, y siempre, ¿verdad?, en el espejo de la palabra, nuestra conducta. Y discernir, ¿verdad, hermanos? Cuando llevémoslo al ámbito, sí, digamos, de familia, pero también eclesiástico. En la casa, si tu padre te corrige, no seas necio. Si te disciplina, va a ser por tu bien. De igual forma en la iglesia. Pero ¿quién es necio? Que cuando ya hay que jalarle el aire, se rebela en contra de la autoridad. ¿Ya? Se le pone una disciplina y él quiere decir cuál y cuánto tiempo se debe de tener. Y no es así, es como cuando he explicado, era que un niño tal vez hizo una travesura, le dice a su papá, papá, tranquilo, ya me discipliné, no voy a ver tele un mes. O tal vez cuando el papá le pone la disciplina, le dice, mira, la disciplina va a ser un mes, no vas a usar teléfono. Y él a los 15 dice, no, ya me arreglé, papá, ya estuvo. No, hombre, es que no te toca. ¿Me doy a entender? Perdón, pastor. ¿Sí? Yo veo también ahí que no se acepta paternidad. Sí. El necio no acepta paternidad. Así es. No acepta. Porque cuando tú tienes en tu corazón el reconocer paternidad o aceptarla, te vas a sujetar a una autoridad. Al necio no le gusta recibir instrucciones, menos órdenes, ¿verdad? Y por eso era mi comentario en la iglesia. Porque entonces en la iglesia todo es por fe, todo es por amor. Entonces uno llega y se sujeta por amor y fe, ¿verdad? Pero el necio, ¿qué? Ahora, aquí hay algo bien importante, porque entonces debemos de discernir nuestros corazones, ¿ya? Para decir, bueno, pues, claro, toda vez no sea para algo malo, de ninguna manera no se va a aceptar lo malo, ¿verdad? Pero
el punto es ese, como bien tocaba el pastor Iván. El necio rechaza la autoridad, mas el que acepta la reprensión es prudente. No quisiera dejar este versículo de Proverbios 10:18 sin conversarlo también un poquitito. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es necio. Uf, hermano, de ahí, tremendo, porque a veces miramos, tal vez especialmente en redes sociales, cuántos hermanos se prestan a las calumnias. Fíjense que no son hermanos, pero quiero mencionarlo como un ejemplo. Ustedes que me conocen saben que si ni soy de estar ocupando el tiempo y tal vez hasta perderlo ni mucho en películas ni mucho en deportes. Pero pues si me agrada quién juega, tengo derecho o no. Y entonces, ahorita que ganó Argentina, yo leí comentarios. Les tiraron de todo. De hecho, mi conocido antes el jueves, antes de la final, me dijo, mira, ya está todo arreglado, que ya le vendieron a Argentina el mundial y que no sé qué. Y hasta le mandé un meme, me gustó porque decía, en el primer tiempo había comprado Argentina el partido. El segundo tiempo lo compró Francia. Luego en los tiempos extras otra vez Argentina, luego otra vez Francia. Y en los penales ya no llegó a tiempo la transacción de Francia. Porque tal vez habían cosas arregladas, pero francamente, yo que vi como en 3 días, fíjate vos, vi puchitos del partido así durante 3 días, yo dije, eso no puede ser que se piense que estaba arreglado. Tal vez sí, no, mi punto no es tanto ese, sino que el necio habla por hablar. Y entonces se dieron muchas críticas. Por ejemplo, de la actitud de los argentinos en contra de los de Países Bajos. Y la gente solo vio que no fue lo mejor, pero ellos como que se hubieran burlado o les hubieran echado en cara que les ganaron, va. Pero la gente no mira lo otro. Cuando uno mira lo que hicieron aquellos, uno dice, wow, no estuvo bueno, pero pues tal vez, ¿verdad vos? Fíjate. Y así salió otro comentario, leí ahora de alguna publicación, se me fue ahorita, padre, perdón, tal vez es una carnalidad la mía, ¿va? Pero alguien publicó, ya sé, criticaron al árbitro, porque dice que alegaban los franceses que tenía que invalidar el partido, porque cuando metió el gol Argentina, se metieron a la cancha los que estaban de la banca, y dice que por eso lo podía haber anulado el gol o el partido incluso. Va. Entonces dice que el árbitro se cayó, no había dicho nada. Cuando ya él estaba seguramente más sereno y todo, aceptó las preguntas de los periodistas, pero que de una vez a tirarle duro. Entonces pilas el árbitro le sacó la foto. ¿Por qué están diciendo ustedes que por qué no invalidé el partido cuando invadieron la cancha los argentinos? Y aquí está la foto cuando los franceses invadieron la cancha. Sí, fíjate. Perdón, hermanos, le di más de vueltas al asunto. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. La gente del mundo hace eso, pero nosotros no deberíamos de hacerlo. Porque el necio dice cosas y las esparce que no son. Oye de algún hermano en la iglesia, tal vez de algún ministro o de quien sea, y hasta lo republica. Esa es una actitud del necio. Y no debemos caer en eso. No es correcto y además porque el necio sí sufre los días malos. ¿Me di a entender? Ay, qué bueno. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno, avancemos pues. Perdón, llevo según yo 33.
Bueno. Y ahí, gracias por los saludos. Aquí estoy chequeando nuestros hermanos en línea. Igualmente en Meet o Zoom, no sé, si alguien quiere aportar y no me percato, tal vez hermanos de producción me avisan. O si quieren preguntar. Ok. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Hijo de las tunas, hermanos. Entonces aquí, que Dios nos ayude a los que somos algo efervescentes, ¿va? Fíjate vos. Hay algunos de entre ustedes que son así. Tengo en mente algunos hermanos que ni cuenta se dan, ¿va? También se pasan de achote, ¿va? Hay hermanos que les están haciendo algo ellos nítidos. Aquí están hechos, ¿va? Porque no son Alka-Seltzer, ¿va? Pero hay unos que fueran Alka-Seltzer con Sal Andrews juntos, ¿va? El enojo del necio se conoce al instante. Entonces, incluso creo que tengo un versículo, sí lo tengo. Vamos a ver si el tiempo se me va agotando, lo voy a buscar, pero hay un versículo que dice que para que uno sea prudente, que es la antítesis del necio, uno debe reprimir la ira. Fíjense ustedes. O sea, no hay que reprimir los sentimientos, pero la ira sí hay que reprimirla. No, mejor lo voy a buscar de una vez y vamos a ver. Bueno, me voy a volver a salir y ahí que me ayuden después a decirme cómo estamos con el tiempo. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Habíamos quedado en el proverbio 14:16, pero ahora yo me voy a ir al proverbio 29:11. Fíjense cómo dice este versículo. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Eso a mí me dejó impresionado porque ¿ustedes alguna vez se han airado? Ángeles, tú te has airado. Angelitas. Ángeles se vetan siempre. ¡Ja! Dice Iván. Pero yo sí me he airado y Padre, perdóname en nombre de Jesús. En más de alguna ocasión dejé que me llevara la ira. Claro, eso solo le pasa a los que íbamos a ser pastores, ¿vamos? No, eso le pasa casi a todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Pero el sabio se controla a sí mismo. Wow, Ahí está más serio. está más, híjole. Mire, va, imagínate que ahorita, si alguien está escuchando esto y hasta se enoja, Ya sé. vuélvete a leer la versión que se enoje con vos. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. No había leído esa versión. Ay, güey, no. Vos dices. Henry dice que no se oye padre, dijo aquel. Palabra de Dios para todos, la versión. Dice Proverbios 29:11. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Vaya. O sea que si alguien se enoja, se va a enojar con Henry y con Génesis, que dijo que se acercara al micrófono. No sé si usted, perdón, Ay, tiene señor. este versículo adelante. ¿Mm? No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Lo leí, pero no lo dejé. Pero sí. Y también en la palabra de Dios para todos dice lo que dice Por aquel. eso recalca dejar al necio en su camino. Sí. Para que uno no se vuelva necio. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Chala. Que a veces el necio está montado en su macho Y dice aquí. y uno quiere bajarlo a vos. Y uno está y el otro más y más. Entonces, el necio vuelve al prudente o al sabio necio. En base a lo que estás diciendo. Y en la versión de Osala hoy dice como dice aquel.
Fíjese que qué tremendo porque, como dice usted, todos nos airamos en algún momento. Yo más tal vez despuesito le cuento, pero tuve un altercado el jueves donde el Señor me probó y precisamente con un necio, Wow. pero así bien probado que hasta mi familia, después ya que pasó todo, gracias a Dios, me dijeron te desconocimos. Pero para bien. Para bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Para bien, porque vos en otro tiempo, santo Dios. Ahí te están aplaudiendo. Ay, bandido. Pero no hay duda que es la misericordia de Dios, porque uno solo hay Dios. Sí. Pero tremendo, yo viví ese versículo. Dejar al necio en su necedad, porque si no me hubiera hecho a él. Sí, pues. Claro, Dios usó a otros hermanos y en mi corazón, gracias a Dios, nos tuvo el responder, pero después ya se calmaron las aguas, sí me dicen, pero sí. Fuiste probado. Sí, fuimos casi que toda la familia, ¿va? Pero sí, gracias a Dios, ¿va? El Señor nos dio la victoria y para Él es la honra, pero sí llegan los momentos que de veras uno no quiere ser Alka-Seltzer, pero de plano le echan agüita, dijo. Fíjate Sí. vos que lo que es que como aquí lo que mirábamos en el texto que leía es que Dios nos dice que en algún momento vamos a sentir la ira. O sea, Él no está diciendo que no la vamos a afrontar, pero lo que dice es que para que no seamos necios hay que reprimirla. O sea, no hay que dejarse ir por la ira. Sí. ¿Ya? Eso fue lo que gracias a Dios pasó y gloria a Dios Sí, vos. pero A ver si no fue con aquel vecinito. cabal, está marchando. Es que tiene un vecino que, ay Dios mío, ahí vamos a seguir orando para que el Señor lo no, ilumine o lo elimine, Porque... porque... Pero para Dios sea la... Y al menos Ay, ya avanzamos Señor. una gradita. Ah, bueno. Es lo lindo, va, porque Dios nos hace ver Sí. que, claro, nos faltan muchas cosas, pero Dios le hace palpar la misericordia y fue precisamente antes de venir aquí a lo de la escuelita, ¿va? O sea, fue Ah, fue un así, ataque. pero directo, así. Sí, pues. Entonces, discernimos gracias a Wow. Dios y el Señor se manifestó. Entonces, No, y es que el viernes, todos los días estuvo precioso, pero el cierre fue muy bendecido. gracias a Dios. Entonces Sí. entendimos, discernimos y le pedimos a Dios. Y ya, aquí estamos, echando puntos. Gloria a Seguimos, Dios. Gloria a Dios. Riéndonos de los brutos, ¿sabes? Cabal, así se Henry. No, hombre. El necio no se deleita en la prudencia. Mira, y qué bonito, porque tan ad hoc el testimonio que nos compartís, porque ahorita te estás deleitando Sí, en que fuiste prudente. sí. Sin embargo, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Esa es otra actitud del necio. El necio publica en Facebook sus problemas. Híjole, hermanos, perdón, yo estoy con una sonrisa, no porque me esté burlando de ninguna manera, pero ¿cuánto cristiano no hay con un poco de necedad? ¿Va? Se les explica, no abran su corazón con más que el que realmente los debe de ayudar o nos deben de ayudar. Ah, no, pero hay algunos que ponen sus cosas, ¿ah? Hasta frases. Yo me asombro. Yo digo, Padre Santo, pero estos, ¿de dónde sacaron esa frase que dijo un que, ¿Sabe quién? digo yo, mejor que lean la Biblia? Diría Henry, ponen sus brutencias. Diría. La cual es infinita, diría el apóstol Luis. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, meditemos. Porque aquí estamos, ya ven tanto que le explica la palabra de quién es el necio. El necio revela cómo está su corazón. Obviamente a quien no debe, pues. ¿Ya? Entonces, revisemos el campamento. Bueno. Wow. Los labios del necio provocan contienda. Y su boca llama a los golpes. ¡Ah, Dios mío! Entonces, Iván, imagínate vos que no te hubiera auxiliado el Señor el jueves. Ahorita te estarían pasando así el tráiler con Coca-Cola y todo. Viene la proclama y ahí recibe bendición. Sí,
Fíjate. Estuvo a punto. Bueno, me provocaron a eso. Realmente con todo lo que se hizo, sí era para eso y más. Entonces, pues se metió con toda la familia, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios no le digo, pues, ahora mi esposa se enamoró más de mí. Eso ahora se llama Dios. Iván el Prudente. Ahí está. Ya no es Iván el Terrible. Dios tan lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué lindo. Entonces, amados, ¿cómo somos? ¿Somos pacificadores? ¿O cuando hay una diferencia rapidita, así, que se vengan? Usted no sabe de qué familia soy. No, hermanos. No, 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 no. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. O sea que aquí se discierne cómo es el necio. Al necio le gustan los problemas. O tal vez no es que, no es que no me gustan, es que me siguen. Es que si te siguen, tener receptor. Fíjese que yo le contaba cabal el domingo a los hermanos. Nosotros teníamos en el mundo un compañero que no nos lo queríamos llevar a tomar, pues. Porque él se tomaba dos. Y se ponía, se ponía a pelear hasta con nosotros. Sí, pero así, estábamos en esta mesa y entonces nosotros lo evadíamos y siempre llegaba. Siempre se iba de chute, como decimos en Guatemala. Pero él sí tenía eso de provocar pleito, así hasta, ahí sí que por gusto. Así ese era feo el modo. Estábamos en el mundo, pues, pero había lo contrario. Ahí decía otro, no, hombre, no peleen, somos amigos. Decía. El otro lado, aquí a ese sí no lo llevaban siempre porque era tranquilo, pero tremendo. Y lastimosamente así ahí a veces. Lo mataron, no. Bien, él fíjese que se fue a tomar a un lugar así, ahí por el Trébol. Y nosotros ya solo no creíamos cuando lo fuimos a recoger porque no tenía ni una gota de sangre. Solo tenía el golpe aquí. Wow. Entonces por dentro ahí se acabó. ¿Cómo fue si ya nosotros sí, no pues. vimos? Pero solo uno, ahí sí que uno le pega. Fíjate que incluso hay otro texto por lo que estás mencionando. Si quieren vamos a ver. ¿Cómo voy de tiempo, perdón? Bueno. Me voy a volver a salir acá porque hoy sí me Fíjate que es que déjenme ver aquí dice, aquí está. Mira, fíjate cómo se le cumplió él para mal, lamentablemente. Un principio. Dice Eclesiastés 7:17. No seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Entonces, eso que estás contando, quizá, yo no sé, ¿verdad? Pero en base a este versículo, quizá a él le acortaron sus días, quizá él tenía de Dios dejarle más días sobre la tierra. Pero aquí dice la Biblia, no seas demasiado impío, ni seas necio, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? La versión al día dice, no hay que pasarse de malo. Wow. Tiene que ver con lo ponero, ¿no? Sí. No hay que pasarse de mal, ni portarse como un necio para morirse antes de tiempo. Fíjate. Entonces, pero como aquí yo creería que de lo más importante es que nosotros podamos considerarnos en el espejo de la palabra, para ver si no nos hallamos en actitudes necias. ¿Ya? Y renunciar a eso en el nombre de Jesús. Insisto en esto, el necio busca los problemas. Tal vez por necio decir, no, si yo no los busco. Pero si te siguen es porque tenés receptor activado. Incluso, pues no sé, Iván, si te ha tocado ya, pero a veces uno en la iglesia se percata de hermanos que con mucha gente dentro de la iglesia tienen problemas. Sí. Ya, y entonces uno dice, no, pero entonces quiere decir que en general no son los otros los que están haciendo el problema, sino si una persona ya tiene problemas con varios, es esa persona. hay algo en esa alma que no está bien. Sí.
Dice, si has sido necio en ensalzarte o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Esto me llamó mucho la atención porque sabemos que en la boca hay poder de vida y muerte. Entonces, dos cosas aquí que quiero yo enlazar y subrayar. La primera era que si llega la ira a sentirse en nosotros, no nos dejemos conducir por la ira, para no caer en ser necios. Eso es lo primero. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ya? El Señor Jesucristo gobernó la ira porque Él se airó cuando vio hecha la casa de oración una cueva de ladrones. Entonces, Él se airó. Pero cuando nosotros leemos el texto y los textos paralelos, nos encontramos que el Señor sujetó la ira y sí manifestó su enojo, al punto que lo sacó a chicotazos, pero no lo hizo con ira. Él lo hizo así, por decirlo de una manera, bien pensado. Sí me doy a entender. Y por otro lado, dice, pon la mano sobre tu boca, porque entonces si tal vez el necio no llega necesariamente a las trompadas literales, sí puede con su boca. La Biblia enseña que de la boca pueden salir espadazos, pueden salir pedradas, creo, y pueden salir flechas. ¿Ya? Y el que maldice o dice mal, al tiempo le va a regresar. Entonces, por eso dice acá, pon la mano sobre tu boca. En otras palabras, no te dejes gobernar ni siquiera para decir las cosas que no hay que decir. Porque si no, se cae en una actitud de necio. Proverbios 7:16, ¿de qué sirve el precio en la mano? A ver, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Ay, qué impresionante, porque ahora ya en sustancia quizás es semejante, pero no en la misma acción. Les voy a contar. Antes, no sé si ustedes todavía lo vieron, quizá Iván porque es un poquito más grande que yo. Pero antes lo que solía hacer la gente era que le gustaba comprar muchos libros. Y en su estudio o en su sala, los jateaban así. Digamos que esta era la pared de su sala y lleno de libros. Sí. Yo no digo que todos los que hacían eso eran necios, de ninguna manera. Podría ser que gente así muy culta le gustaba la lectura y de verdad en alto porcentaje los leyó. Pero francamente, hay mucha gente necia que tenía para comprar sabiduría, pero que no la entendía. Lo aterrizo un poquito más. Gente que tuvo para hacer todo eso, pero no le cambió la vida en nada. Es más, tal vez un libro leyó. Ya. Hoy es diferente. Hoy, digamos, hay aplicaciones que a veces son compradas y que a veces la gente tiene para comprarlas y nunca las usa. Esa es una actitud de necio. ¿Sí me expliqué? Miremos otro, pues. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Entonces el necio se ríe de lo malo que hace. Ahí ya está en peligro incluso su conciencia, ¿va? Porque se le está cauterizando. En lugar de sentirse mal, él hasta se está empezando a deleitar en hacer lo malo, ¿va? Esa es una actitud de necio. Miremos otro. Wow. El que confía en su propio corazón es un necio. Y es que no sé si ustedes, yo la verdad me percaté hasta ahora que leí este versículo de algo que he oído mucho en personas y en películas. No sé si ustedes han oído que dice la gente, cuando alguien está en un problema le dicen, mira, déjate guiar por lo que tu corazón te diga. Así como muy sabio. No,
mira, sé que eso que estás afrontando es difícil, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Lo que te dicte tu corazón. No, Engañoso es el corazón. sí, engañoso es el corazón del hombre. Y aquí dice que el necio confía en su propio corazón, Wow. pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Cómo va a ser librado? Que nuestro corazón sea guiado por el Espíritu Santo. Ya. Entonces no se trata de sobreponer por encima de la palabra del Señor. Y cuánto más que tengamos la palabra del Señor y la alianza del Espíritu Santo. Así no vamos a confiar en nuestra propia prudencia, dice la Escritura. Ok, nos vamos a saltar este versículo. Vamos a ver Eclesiastés 10:3. Según yo me quedan 5 minutos. 4. Está bien. Eclesiastés 10:3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Sabía. La verdad que a uno le causa gracia, pero francamente hay que vernos, hermanos. Porque quizás no es tan literalmente, va, que va, soy necio, soy necio. No ha de faltar el que de una vez se pasa de necio. Pero lo que debemos de quizás considerar acá es que el necio es necio y no le importa que todos sepan lo necio que es. Tal vez no lo está gritando con su boca, pero sí lo está anunciando con sus acciones. ¿Va? Vuelvo al tema de las redes sociales. ¿Va? Que es necio, sabe que no está haciendo lo que es conveniente y además de eso lo anda publicando y todos nos damos cuenta que es necio. Ya se le enseñó que no hay que celebrar las fiestas paganas y todavía publican que las celebran. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí, 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 Dios sí. mío, digo yo. Sí. Y en ese sentido, fíjate que tal vez valdría la pena comentar algo más, y es que no estamos hablando de que uno sea hipócrita, ¿verdad? Pero pues, si alguien tiene un problema sobre de ello, anunciarlo. Sí. Eso es la actitud del necio, ¿va? Sí. ¿Ya? Eclesiastés 2:14. El sabio tiene ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. O sea, el necio no logra discernir en qué anda. No quiere ver que anda en un mover oscuro. Mientras el sabio mira a dónde se va a meter o dónde está para salir de donde está. Ya casi vamos a cerrar por causa del tiempo. Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio a la izquierda. Ayúdenme, por favor, ustedes tienen Biblia en el corazón. ¿Qué significará esto? Bíblicamente hablando. La versión NBI dice: el corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. Digamos que, perdón, Fíjate que, fíjate que tal vez desde otro punto de vista habría que contextualizar más, pero ahí está demasiado parafraseado a mi manera de ver. Ya van a ver por qué creo, pastor. yo considero que el sabio busca las cosas espirituales, ¿va? Exactamente. Y el necio, pues las cosas terrenales, ¿va? Que Sí. no son malas, no son Sí. malas, ¿va? Ubícate el texto, Ujú. que a la derecha está ponele derecha honra en la concordancia, para sustentarlo, la aportación que diste, porque precisamente eso es lo que yo creo necesitamos para entender quién es necio. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. ¿Era eso? Riqueza y honra. Ok, sí, gracias vos. Proverbios 3:16. Proverbios 3:16. Entonces, ¿qué hay a la izquierda? Riquezas y honra. No es malo, pero eso va después de buscar lo que está a la derecha. Larga vida, cosas espirituales, eternidad. Entonces, ¿quién es necio? El que busca aquello primeramente. Cómo hacerse rico, cómo volverse alguien honorable. Por ejemplo,
¿Será honorable que alguien estudie cualquier carrera de diversificado de universidad? Sí. Díganme, licenciado, puede decir. Sí, es honorable, claro que sí. Pero buscar eso antes de lo que está a la derecha, eso ya se convierte en necedad. ¿Ya? Porque eso al final, en esta dimensión se queda. Pero si buscamos las cosas de arriba, buscamos las cosas de la derecha, buscamos las cosas que son espirituales, eso nos hace sabios y además permanecerá hacia la eternidad. Amén. Bueno, se me fue el tiempo, pero si quieren revisarlo en casa, Lucas 12, 19 y 21 es el, digamos, otro contexto de ¿qué versículo citaste, Iván? Proverbios 3:16. Donde a la derecha Larga está vida. larga vida. Entonces yo lo agrego aquí, Proverbios 3:16. Entonces, Proverbios 3:16 es más o menos lo que relata la historia de Lucas 12:19 en adelante. Y vamos a ver. Este es bien lindo, pero ya no nos da tiempo. Ok, entonces yo quisiera cerrar con estos versículos, porque tal vez en mayor o menor medida nos encontramos alguna necedad. Sin embargo, Dios nos da esperanza, porque dice 1 Corintios 1:27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, gracias a Dios, dije yo. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces hay esperanza, no para quedarnos como necios, no, de ninguna manera. No, el propósito de Dios, el de su palabra, y que es también obviamente mi deseo, es que veamos aquí, ¿va? ¿Quién es necio? Ya vimos quién. Pero hay esperanza, porque entonces Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que dejemos de ser necios y con el favor del Espíritu Santo nos convirtamos en gente sabia. ¿De qué nos va a librar esto? De padecer en estos días que estaba ya profetizado, serían muy malos. Amén. Bueno, oremos pues. Ya el otro lunes del El otro 2020, ya el otro año, ¿va? Santo Dios. Hermano, nos vemos el otro año, El que año será de en 8 Dios. días. Padre, muchas gracias por este año tan hermoso. Nos has permitido servirte y aprender juntos de la palabra. Te ruego, Señor, que tú certifiques este y todos los temas que nos has concedido a nuestros corazones, Señor, que nos permita servirte, papito, por favor. Danos, Señor, la revelación, el entendimiento, la sabiduría, la gracia, los medios, aún, Señor, económicos, materiales, para que podamos seguir llevando la sana doctrina en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que han estado presentes acá en el estudio, los que se han enlazado virtualmente, y a ese equipo de servidores, Señor, que lunes a lunes han estado a mi lado, Padre, sirviéndote en el nombre de Jesús. Les bendigo y te ruego, Padre Santo, que nos lleves de vuelta a casa a todos con paz y bendición. En nombre de Jesús, amén. Nos vemos el otro año, en 8 días. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la